Capítulo 10, versículo 17 al 20, dice: Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por esta mañana, mi Dios. Sé tu Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, el que hable a esta congregación, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Nosotros nos guiamos por lo que dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les estaba diciendo, el día de hoy vamos a hablar acerca del nombre de Jesús, ¿no? Cuando uno empieza a leer este versículo, vemos que los 70, dice, volvieron con gozo. ¿Quiénes son estos 70? ¿Quiénes son estas 70 personas? Usualmente el cristiano piensa que los únicos que seguían a Jesús eran los 12 apóstoles, nadie más. Que usualmente Jesús estaba solo. Pero si usted se da cuenta y usted empieza a leer cada evangelio que está en la palabra de Dios, se va a dar cuenta que el Señor siempre estaba rodeado de personas. Había muchas personas que siempre lo querían seguir. ¿Ustedes se recuerdan del endemoniado de Gadareno? ¿No? Este endemoniado de Gadareno, dice, era un hombre que estaba poseído por demonios, dice que rompía las cadenas. Esto no es algo normal, ¿no es cierto? ¿Qué hombre puede romper las cadenas? Dice, nadie lo podía sujetar, y en el momento que Jesús echó fuera estos demonios, dice que este hombre le dijo: Jesús, quiero seguirte, quiero dejar todo y quiero empezar a seguirte. Y el Señor le dijo que no, que vaya y predique y hable lo que Jesús había hecho por él. Y él se fue y predicó, y así mucha gente siempre lo quería seguir. Algunos estaban continuamente con él y otros no. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ustedes se recuerdan que hubo un apóstol que traicionó a Jesús. ¿Quién fue? Judas, ¿no? Eran 12 y ahora fueron 11. Y después, ¿no?, que lo habían traicionado cuando Jesús ya había ascendido a los cielos, dice, los otros apóstoles tenían que elegir al sucesor o al que iba a entrar en reemplazo de Judas, ¿no? Y en eso dice que escogieron de entre aquellos que estaban también siguiendo a Jesús, que también estaba acompañándolo. Es decir, había gente que continuamente estaba siguiendo a Jesús. Y dentro de esta multitud de personas que seguían a Jesús, porque cuando Jesús aparecía en un lugar, la gente empezaba a seguirlo, ¿no? Era tanto la atracción hacia él que hasta los niños al verlo se querían acercar. Y claro, los apóstoles siempre querían impedir que vengan los niños, pero Jesús le dijo: dejad que los niños vengan a mí. Entonces, cuando ahí estaba Jesús hablando esto a los 70 con gozo, ¿quiénes estos eran los que lo seguían? Esos 70 eran un grupo de personas que el Señor les había dado una misión. Cuando usted va al capítulo 10, exactamente en el versículo 11, se va a dar cuenta que hay una misión a 70 personas que Jesús le da. ¿Y cuál es la misión? Que vayan y prediquen. Es interesante notar que cuando usted va a Marcos 16, cuando usted ve que Jesús está ascendiendo a los cielos, una de las últimas cosas que Jesús dice es: id y haced discípulos, id y predicad a toda criatura, a toda persona que veas, tú tienes que ir a predicarle. Esa era la misión que le había dado a los 70. Y cuando estos 70 volvieron, dice la palabra del Señor que volvieron con gozo. ¿Cómo es con gozo? ¿Es solamente feliz? ¿Solamente sonriente? Ustedes han escuchado esta frase: no me cabe la felicidad en mi cuerpo. Que estás tan gozoso, tan alegre, tan contento, tan emocionado, que sale toda la alegría desde el poro de tu cuerpo. De cualquier poro, cualquier abertura que pueda haber, sale de tu cuerpo, tú lo expresas, es notorio el gozo. ¿No? No es solamente una sonrisa fingida, va mucho más allá. Dice que los 70 volvieron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu
nombre. Y ahí es lo que tú tienes que notar, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es muy importante, es lo más importante en nuestra vida. Tienes que entender que el nombre de Jesús funciona. Cuando ellos fueron, volvieron con gozo porque el nombre de Jesús funcionaba. ¿Saben qué cosa? Muchas personas cuando se acercan a un lugar piensan que primero tienen que ocurrir milagros, primero tienen que ocurrir las cosas para después recién empezar a hablar de Cristo Jesús. Pero eso es al revés. La fórmula ganadora es primero habla de Cristo Jesús y las señales van a venir. Y las señales van a ocurrir. Si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús iba a algún lugar, lo primero que él hacía era predicar el evangelio. Él empezaba a hablar a las personas. Él decía, ¿saben qué? Tengo buenas noticias para ti. El reino de los cielos se ha acercado. Él continuaba, cuando él se acercaba, predicaba y después los milagros empezaban a ocurrir. No es al revés. Mucha gente siempre tiene ese estilo de vida, ver para creer, ¿no? Tengo que ver para creer, ¿no? Si no veo, no voy a creer. Igual que Tomás, ahí, si no veo la llaga de Jesús, si no meto mi dedo en su llaga, no voy a creer. Mucha gente viene así, si yo no veo que me sano, si yo no veo que prospero, si yo no veo que ocurre esto en mi vida, yo no voy a creer. Esa es la fe del mundo, ver para creer. Ver para creer, pero la fe de Dios es tú primero cree y verás. Cuando tú hablas las cosas, cuando tú mencionas el nombre de Cristo Jesús, ahí van a ocurrir las cosas. ¿Por qué a ti no te funciona? Porque nunca hablas el nombre de Jesús. Cuando tú empieces a hablar el nombre de Jesús sin temor, sin vergüenza, la palabra dice que realmente los apóstoles oraban eso. Permite Dios que con todo denuedo hablemos la palabra de Dios. Que con toda libertad, sin ninguna atadura, sin ninguna vergüenza, impidan que hablemos la palabra de Dios. Cuando tú hablas el nombre de Jesús, algo va a ocurrir. Y tú vas a regresar con gozo. Pero si lo hablas, justamente no ocurre nada cuando no hablas el nombre de Jesús. Mucha gente tiene vergüenza de decir el nombre de Jesús. Mucha gente tiene vergüenza de identificarse como cristiano. ¿Por qué? Porque no confían en el poder del nombre de Jesús. Y hay un poder justamente en ese nombre y por lo cual estos hombres volvieron con gozo, ¿no? Ellos volvieron y justamente en el versículo 19 dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Nada os dañará. Es el nombre de Jesús, aquel nombre que te da la fuerza para vencer las fuerzas del enemigo. Es el nombre de Jesús que te da la fuerza para poder echar fuera demonios. No es bajo tu nombre. No es que tú vas a ir hoy, bueno, voy a usar el nombre del pastor. ¿No? Mucha gente viene, voy a usar el nombre del pastor o de tal ministro y así se irán los demonios, así serán los problemas. Por eso mucha gente dice, venga pastor, órelo usted, deme una oradita, ¿no? Usted es el especial, no es el pastor, no eres tú, es Jesús. Justamente nosotros somos embajadores de Cristo porque representamos a Jesús. El embajador viene en el nombre de alguien y en el caso de nosotros en nombre de Cristo Jesús. Todo su nombre te está acompañando. ¿Por qué el nombre de Jesús es tan poderoso? ¿Saben por qué? Porque el nombre de Jesús es respaldado por todo el cielo. La palabra dice que Él heredó más excelente nombre, porque fue obediente hasta la cruz del Calvario. Él fue obediente hasta la cruz del Calvario y Él realmente obtuvo un nombre que está sobre todo nombre. Cuando tú mencionas el nombre de Jesús a tus problemas, esos problemas se tienen que ir. Cuando tú hablas el nombre de Jesús frente al cáncer, frente al SIDA, frente a la tuberculosis, frente a algún mal congénito, ese nombre tiene que funcionar. Dice aquí la palabra que volvieron con gozo. Cuando nosotros estuvimos hablando en la anterior prédica acerca del grano, de la semilla de la mostaza, dice que cuando uno siembra esta semilla, dice tiene que crecer. Te guste o no te guste, tiene que crecer. Es igual cuando tú usas el nombre de Cristo Jesús. Le guste o no le guste el enemigo, tiene que ceder, tiene que caer. Hay una palabra que dice,
¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura, dice la palabra de Dios. Mucha gente cuando ve los problemas, ve un gran monte imposible de escalar, imposible de superar. Vienen esos problemas que a uno lo abruman, tal vez una enfermedad, también ve que lo va a destruir. Pero Zorobabel dijo, ¿quién eres tú, oh gran monte? En presencia de Zorobabel serás reducido a llanura. En lugar de Zorobabel, pon tu nombre. ¿Cómo te llamas? Pon tu nombre. Si yo me llamo Omar, yo diré, ¿quién eres tú, oh gran monte? En presencia de Omar serás reducido a llanura. ¿Por qué? Porque tienes que usar el nombre de Jesús, porque eres embajador de Cristo y vienes en el poder de su nombre. Tienes que empezar a creer, tienes que empezar a usar el nombre de Jesús. Esto me recuerda en Hechos de los Apóstoles. Ustedes saben, Pedro, todos los apóstoles, Pablo, todos usaban continuamente el nombre de Jesús, en especial Pablo. Pablo era un acostumbrado a usar el nombre de Jesús, lo usaba continuamente, para todo usaba el nombre de Jesús. Y Pablo cuando iba y hacía algún milagro en el nombre de Cristo Jesús, lo hacía justamente por usar el nombre. Por usar el nombre de Jesús. Él usaba continuamente el nombre de Jesús y esto era notorio. Y dice por ahí que había unos exorcistas ambulantes, ¿no? Unas personas que Pablo les había tirado el negocio al suelo, ¿no? A estas personas que te hacen amarres de amor, baños de florecimiento, ya que se acerca Año Nuevo. Muchas personas, toda su ropa interior es de color amarillo, ¿no? Vivirís, truzas de color amarillo. Dicen que con esto me va a venir suerte. Pero ¿saben qué? En esa ciudad, ese tipo de personas empezó a fracasar. El negocio ya no les iba bien. No solamente la venta de ropa amarilla se les fue al suelo, ¿no? Todo eso, entonces, ¿por qué? Porque veían el nombre de Jesús en Pablo. Y cuando Pablo usaba el nombre de Jesús, no importara qué enfermedad viniera ante él, no importara qué endemoniado viniera ante él, no importaba nada, él salía victorioso y salía con gozo, igual que los 70. Eso es lo que ocurría cuando usaba el nombre de Jesús. Y saben que estos exorcistas ambulantes empezaron a ver que el nombre de Jesús también funcionaba. Ellos se dieron cuenta. Usted va a decir, ¿cómo se puede dar cuenta un no creyente en el nombre de Jesús? ¿Se recuerdan? La parábola justamente de la mostaza dice que se va a hacer árbol grande y aún las aves de los cielos van a ser morada ante él. Había mencionado que personas que te criticaban, al ver lo que ha producido, se van a acercar a ti. Van a ser al primero en que vas a pedir consulta, van a ser los primeros en pedirte que por favor ores por ellos, les hables qué es lo que ha pasado con tu vida. Eso es lo que ocurre. Estas personas vieron ese árbol grande que era el nombre de Jesús que usaba Pablo. Y en eso ellos vinieron ante un endemoniado, una persona ahí, unos exorcistas ambulantes. Estas personas hechiceras, estos brujos, estas personas que están leyendo siempre las cartas de tarot, ¿no? Las estrellas diciendo, tú eres Cáncer, el día de mañana te vas a morir. No, si no nadie leería el libro. ¿Qué es lo que dice? Cáncer, el día de mañana te vas a enamorar. Vas a encontrar a la persona especial. Mucha gente me da risa cómo está continua viendo. Hoy día es Cáncer, mi número es el 7, mi número es el 8. Los zapatos que debo usar el día de hoy son rojos, amarillos, verdes, mostaza, no sé qué colores. La gente gasta tanto dinero en estas cosas. Este tipo de gente vio que el nombre de Jesús funcionaba y cuando se acercó al endemoniado le dijeron, te conjuramos por el nombre de Jesús que predica Pablo, le dijo. Te conjuramos el nombre de Jesús por el cual predica Pablo. Y ¿saben qué cosa? El nombre de Jesús es poderoso, pero en ese momento dice que estos endemoniados se volteó y les dijo, yo sé quién es Jesús. Y a Pablo conozco, pero ustedes quiénes son. Que ustedes quiénes son, y dice que los golpeó a los 10 hermanos y los botaron desnudos, dice. ¿Por qué? Solamente un creyente puede usar el nombre de Jesús. Y déjame decirte, al igual como estos demonios respondieron a estos exorcistas ambulantes, decirle que yo sé quién es Jesús y conozco a Pablo, déjame decirte que los demonios te conocen a ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú también puedes usar el nombre de Jesús.
Hay un cartel de se busca en el infierno. Hay un cartel que se busca justamente bajo todos estos seres malignos continuamente porque quieren hacerte daño, porque saben que si tú dejas de hablar el nombre de Jesús, nada va a ocurrir. Pero saben que el momento que ese nombre salga de tus labios, todo el mundo va a cambiar. La palabra dice que esta tierra, este mundo, gime continuamente, esperando la manifestación de los hijos de luz, de los hijos de Dios. Tú tienes que usar el nombre de Jesús. Tú tienes que empezar a usar el nombre de Jesús. Es lo que tanto se ha esperado por tantos años. Si tú usas el nombre de Jesús, algo va a ocurrir y la gente lo va a notar. La gente lo va a notar. Recuerdo esa vez que estaba ahí enfermo, que estaba mal. Yo padecía de migraña. A mí no me gustaba esta enfermedad. Detestaba que me doliera la cabeza, detestaba que tuviera una presión en el ojo, siempre, y cuando yo terminaba con vómitos, y saben que a todo niño no le gusta vomitar, ¿no es cierto? ¿No? Cuando usted ha ido, mi papá siempre me decía a veces, continuamente, cuando íbamos en viaje, mi hermana iba bien, no le chocaba el viaje, pero a mí sí, avanzábamos 1 kilómetro y yo ya estaba mal, y me decía, ¡ay, qué débil eres, hijo! Y yo quería ser fuerte igual que mi hermana y a veces me aguantaba, pero aguantaba 1,5 kilómetros y otra vez. No podía, estaba así. Pero yo me recuerdo que cuando estaba sufriendo de migraña estaba ahí sentado y cuando usé el nombre de Jesús, algo ocurrió. Algo ocurrió, sentí como algo pasaba desde la punta de mi cabello hasta la punta de mis pies y fui completamente sanado. No tuve que esperar 1 año, 2 años. Hay algunas personas que dicen, te vas a sanar de acá 10 años. De acá 5 años, de acá 1 año. ¿Se imaginan una persona que está al borde de la muerte? No tendría esperanza, ¿no es cierto? Le queda 1 minuto de vida, pero como la sanidad ocurre de acá 10 días, lo siento. No, si usted usa el nombre de Jesús, van a ocurrir las cosas. Usted vaya a cada pasaje. Cuando Jesús iba, Él oraba por las personas, Él imponía manos sobre ellos, muchos de ellos lo tocaban a Él y quedaban instantáneos, sanos instantáneamente. No tienes por qué esperar, ¿no? ¿Se imagina? La palabra del Señor dice que nuestro Padre Celestial hace una comparación con nuestro Padre terrenal, ¿no es cierto? ¿No? ¿Quién de ustedes que tiene un hijo, si su hijo está pasando por un grave problema, no lo ayuda inmediatamente? ¿Lo ayuda inmediatamente o no? Tal vez si usted tiene problemas económicos, si usted tiene posibilidades, le va a dar dinero. O le va a decir, ya llegará de acá 10 años. Ya llegará de acá 5 años. Cuando estés en la cárcel ya. Cuando ya no tengas esperanza. ¿Quién de ustedes, si su hijo se pone mal, no lo lleva instantáneamente al médico? ¿O no? O muchas veces, cuando su hijo se pone mal, inmediatamente a Pronax, ¿no? ¿Sigue existiendo el desenfriolito o no? No creo que sí, tal vez, no sé, ¿no? No, inmediatamente uno actúa, ¿no es cierto? También nuestro Padre Celestial actuó inmediatamente. Tienes que usar el nombre de Jesús. Es poderoso. ¿Sabes qué? Hay una canción que cantamos y decimos, oh Señor, has aumentado, Dios, tus maravillas, ¿no? Enumerarlas no puedo. Si tú usas continuamente el nombre de Jesús, realmente ni enumerarlas vas a poder, ¿no? La palabra del Señor dice que los apóstoles manifestaban que si nosotros hubiésemos escrito todos los milagros que nuestro Maestro hizo, si hubiésemos escrito cada cosa que Él dijo, si hubiésemos escrito cada milagro tan espectacular, tan maravilloso que Él ha hecho, ninguno de los libros alcanzaría. Ni todos los libros de este mundo alcanzaría para llenarlas de sus proezas. ¿Saben qué? En la Biblia están escritas solo algunos. Son unas pequeñas pinceladas de lo que Él hizo. Usted tiene que entender que el nombre de Jesús sí funciona. ¿Por qué? Porque Jesús heredó un excelente nombre. ¿Saben cómo uno se gana un excelente nombre? ¿Saben cómo? ¿No? Uno se gana un excelente nombre a través de los años, ¿no es cierto? A través del poder que representa el nombre de alguien. Eso es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, veía cuando uno menciona Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué cuando uno menciona Estados Unidos a algunos se les abre los ojos? ¡Ay, qué lindo! Hasta cambia su mirada tan triste y empieza a sonreír. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque
el nombre está respaldado por toda la riqueza que tiene ese país, por todo el armamento también que tiene ese país. Claro, usted cuando escucha Estados Unidos ve riqueza, ¿no? Pero tal vez Corea del Norte ve que va a perder una guerra, porque hay grandes aviones y gran armamento. Entonces, el nombre es respaldado siempre por algo. Es igual, veía esta serie, un documental en Discovery Channel acerca de Pablo Escobar, ¿no? Ya que está de moda ese personaje, ha sido un narcotraficante colombiano, y cuando las personas escuchaban su nombre empezaban a temblar y a tener mucho miedo. ¿Por qué? Porque él se había hecho de un nombre, y ese nombre significaba asesinato, ¿no? Que te iba a ir a matar. Entonces, así también mucha gente obtiene un buen nombre. ¿Como quién, por ejemplo? Como esta persona Gandhi, ¿no? Que ha sido una persona pacifista. Cuando uno escucha Gandhi, hay mucha gente se alegra. Inclusive muchas personas en su Facebook paran poniendo frasecitas y ponen abajo Gandhi, ¿no? Para que hagan ver que es una frase valiosa. Pues Jesús dice, obtuvo un excelente nombre, mucho más allá que cualquier otro nombre. ¿Por qué? Porque lo respalda no solamente su ministerio y su vida. ¿Saben que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él padeció mucho de mucha gente? Dice la palabra del Señor que Él aprendió obediencia por lo que padeció. Es decir, Él padeció toda una vida. Él aprendió, a pesar de eso, la obediencia. Y justamente la palabra del Dios dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Es cuando tú más te aferras a la palabra de Dios que tú vas a salir cada vez más fortalecido. Y eso es lo que ocurría. A Jesús le respalda eso, su testimonio de vida. Nunca falló, siempre fue. Yo no he escuchado algo en la palabra que dice, y Jesús oró por tal persona y no se sanó, ¿no? Y Jesús empezó a caminar sobre el agua y se hundió. No, nunca he visto eso. Jesús todo lo que hacía, lo hacía de victoria tras victoria tras victoria. Nada le fallaba. Todo lo hacía perfecto. Hay algo que respalda el nombre de Jesús y ese es su gran testimonio, porque fue obediente hasta la muerte. Él fue obediente hasta la muerte. Y no solamente por eso, sino porque Dios mismo dijo que a causa de esto, porque llegaste a la cruz del Calvario, no es que solamente murió, no es que solamente dio su vida. La palabra de Dios también manifiesta que no es que solamente Él dio su vida, sino que dio su vida en la cruz. Mucha gente no entiende eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué en la cruz? Porque morir en la cruz era una muerte realmente terrible y totalmente indigna. Era la peor muerte que uno podía tener, tanto en el ámbito del sufrimiento como en el ámbito moral. Era lo peor ser muerto por la cruz. Era una muerte indigna. ¿Por qué? Porque la cruz solamente era una muerte para los ladrones, para los violadores de niños, ¿no? Para los asesinos, para los estafadores, para los blasfemos. Esa era una muerte totalmente indigna. No es que Jesús murió en cualquier muerte, sino que murió en muerte en la cruz. Y es por eso que dice que Él obtuvo un nombre que está sobre todo nombre. ¿Qué es esto de nombre sobre todo nombre? Ya que estamos hablando, es que su nombre está sobre el nombre SIDA, sobre el nombre cáncer, sobre el nombre pobreza, sobre el nombre diablo, sobre el nombre demonio, inclusive sobre el nombre ángeles, ¿no? Mucha gente piensa que los ángeles son mayores a Jesús, ¿no? Cuando una persona piensa en salvación, dice, un angelito me va a salvar, ¿no? Se me apareció un angelito, dicen, ¿no? Pero ¿saben qué cosa? La palabra del Señor dice que su nombre está sobre todo nombre, debajo de la tierra, en la tierra y hasta en el cielo. Su nombre es sobre todo nombre, inclusive sobre los nombres de los ángeles. La palabra habla en Hebreos que Jesús es mayor que cualquier ángel. Que Jesús es mayor que Moisés, que Jesús es mayor que Abraham, que Jesús es mayor que tú, que yo,
que el Satanás, obviamente, no hay nada imposible. Es por eso que cuando Jesús habló y dijo, si tuvieran fe, si tú tuvieras fe, nada te sería imposible. ¿Saben que la fe es lo que mueve el mismo cielo? Es el nombre de Jesús que mueve el mismo cielo. No hay otro nombre que mueva el cielo. Es el nombre de Jesús. ¿Cómo lo sabe? Porque la palabra también manifiesta que lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que tú desates en la tierra será también desatado aquí. Tú tienes el poder. ¿Por qué? Porque tienes el nombre de Jesús. Cuando tú te acercas y pronuncias este nombre, es que las cosas ocurren. Tienes que hablar ese nombre, tienes que confiar en ese nombre. Si no lo hablas, es porque no confías en el nombre de Jesús o porque no tienes en ti el nombre de Jesús. Así que tienes que hablarlo. En Juan, capítulo 15, por favor, si me acompañan. En Juan, veamos mejor desde el capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, es en el nombre de Jesús. ¿Y saben qué? Juan no se cansó de hablar eso. En el siguiente capítulo, en el capítulo 15, verso 16 dice, no me elegís vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Y saben qué? Juan no se cansó de decir el nombre de Jesús, porque en el capítulo 16, en el versículo 23, dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. ¿Por qué fueron tan exitosos los apóstoles? ¿Por qué fue tan exitoso Pablo? ¿Por qué fue tan exitoso Pedro? ¿Por qué fue tan exitoso Juan? ¿Ustedes saben que a Juan lo quisieron hervir en aceite? ¿No lo pudieron matar? ¿Por qué fue tan exitoso todos estos apóstoles? Porque sabían usar el nombre de Jesús y no se cansaban de repetirlo. Amén. Bueno, hemos terminado. Vamos a orar. Padre.